Bienvenidas y bienvenidos a Escritoras Ocultas. En esta segunda temporada nos dedicaremos a las gestoras ocultas, feminismo, teatro, artesanía y artes plásticas entre 1954 a 1972. Exploramos y analizamos el extenso archivo del periodismo cultural en Colombia. Durante esos años, promover cambios culturales, tanto en lo intelectual como en el ámbito de las artes, implicaba ocupar espacios físicos y simbólicos que tradicionalmente habían sido asignados exclusivamente a los hombres. El amplio archivo de noticias, reportajes, entrevistas y agendas del periodismo cultural revela el protagonismo de las mujeres, quienes, formando redes intelectuales y junto a otros agentes, trabajaron en la construcción de escenarios culturales alternativos a los tradicionales. De esta manera, las gestoras lograron, a través de diversas prácticas, ocupar un lugar en la esfera pública de la época. De el fin de la asociatividad al inicio del Frente Nacional. Cumpliendo otra etapa en su gira de buena voluntad por los países americanos, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mr. Nixon, llega a la capital de la República. Altas personalidades le presentan el saludo de bienvenida, al que responden efusivamente los ilustres visitantes. En la residencia del presidente electo de Colombia, los personajes cambian ideas y tienen la oportunidad de renovar los lazos de una vieja amistad. En el Salón Rojo del Hotel Tequendama, el señor Nixon concede a los reporteros capitalinos una prolongada entrevista sobre los más variados temas. Especialmente claro está sobre el porvenir del café colombiano y los sucesos del Lima. El vicepresidente visita a la Junta Militar de Gobierno, donde hace entrega de un mensaje personal del presidente de los Estados Unidos y recibe el saludo protocolario del cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país. Escuchamos el archivo de Señal Memoria sobre la visita de Richard Nixon en Colombia de 1958. Hay un aspecto interesante de ver y es cómo durante la década de los 50 hay una necesidad y hay unas iniciativas tanto de trabajo colectivo como de asociatividad. Para ello es bien interesante el papel que va a cumplir la AEAC, es decir, la Asociación de Escritores y Artistas Colombianos, que se va a formar de hecho muy temprano y lo encontramos en parte del noticiero cultural del periódico El Tiempo, donde nos deja ver y nos informa, ya habíamos mencionado anteriormente, que ese noticiero cultural es una agenda noticiosa realizada por Gloria Valencia Diago, periodista cultural del periódico El Tiempo. En ese noticiero cultural se va a mencionar o se va a dar la noticia de la primera asamblea que va a tener la AEAC el 9 de abril del año 54. En ella se dice: hoy a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Nacional se reunirá la Asamblea de Fundadores de la Asociación de Escritores y Artistas Colombianos, asistirá el Ministro de Educación Nacional, hablará el doctor Otto Morales Benítez. En esa reunión se elegirán los primeros dignatarios de la corporación. Circulan más de 100 invitaciones. Esto es bastante interesante porque el papel, ya lo hemos visto a lo largo de los episodios anteriores, que va a tomar esta asociación, va a ser fundamental y también va a tener mucho que ver con la institucionalidad que va a empezar a surgir a lo largo del gobierno de Rojas Pinilla alrededor de las artes. Una evidencia de esto es justamente el decreto que el general Gustavo Rojas Pinilla expide en el año 55. Se trata del decreto 898 de 1955, que, valga mencionar, está todavía vigente y es el decreto por el cual se fomentan las artes plásticas. Pueden tomar notas los artistas porque sigue vigente este decreto. Y en el decreto se resuelve, en el artículo primero, que todo edificio nacional que vaya a construirse y cuyo presupuesto superior sea de 500,000 pesos, sí, tendrá como parte esencial una obra plástica que lo distinga y lo embellezca. Tal obra puede constituirse en una estatua, relieve, mural, óleo u otra cualquiera manifestación pictórica o escultórica.
y las obras a las que se hace referencia al artículo forman parte de un proyecto general de las edificaciones. Empieza a haber entonces en este gobierno una necesidad por institucionalización. En el periódico El Colombiano de 1955, de enero 9 de 1955, se saca un texto en donde se menciona cómo Ignacio Gómez Jaramillo, el pintor, es el nuevo presidente de esa asociación. Esto es fundamental porque lo que ocurre con la asociación y lo que nos registra este artículo del Colombiano es cómo la asociación va a empezar a tener esta posición de promotora, de fomento y de liderazgo, podríamos decir, en lineamientos culturales. En este artículo, Ignacio Gómez Jaramillo señala varios aspectos fundamentales para esta iniciativa y una de ellas va a ser justamente la libertad de expresión. Recordemos que estamos en el contexto de Rojas Pinilla y estamos en el contexto de la dictadura militar y por supuesto se entiende que la libertad de expresión es un punto a señalarse en este contexto. También, junto con la libre expresión, no solamente se trata de las publicaciones de los periódicos, sino se trata también de la libre creación y la libre expresión, es decir, es en el campo creativo, es en el campo de las artes. Y se llama la atención también al respecto en relación a la editorial, a la televisión y a la cinematografía. Bueno, a la radio también, a la radiodifusión. Así que hay una mirada un tanto comprensiva, llamémoslo así, de la producción artística y se hace esta mención frente a la libertad de expresión en un sentido bastante amplio. Aquí llama también la atención, estamos hablando del año 55, el papel que ellos le van a dar a las iniciativas para el Museo de Arte Moderno. Esto es fundamental. Sabemos que el Museo de Arte Moderno va a ser un ente principal para un escenario fundamental para las artes plásticas y para la historia del arte en Colombia. Y estos debates ya lo tienen bastante claros desde la asociación en el año 55 y está registrado a través de prensa. Y asimismo, hay aquí un llamamiento también a la descentralización del Estado. Hay unas iniciativas también de tener unos núcleos filiales provinciales, como ellos los llamaban, donde se quiere, digamos, tener presencia en diferentes zonas de Colombia. Mencionan Barranquilla, mencionan Manizales, Pereira, Cali, Bucaramanga. Es decir, que el circuito artístico tiene muy claro y muy presente estas necesidades de una Colombia mucho más amplia, ¿no? Y esto es lo que sucede, digamos, en el contexto de la década de los 50. Para el momento en el que cae el gobierno de Rojas Pinilla, la situación va a ser un poco diferente. La prensa y la misma asociación, a través de Índice Cultural, que va a ser su forma de divulgación, nos deja ver una situación un tanto de incertidumbre, una preocupación especialmente por el poder de la Junta Militar, que solamente va a durar un poco más de un año, y posteriormente volvemos a ver en el periodismo cómo hay un giro también una vez se instaura el Frente Nacional. Ese Frente Nacional que va a tener unas dinámicas que en el periodismo se dejan ver, digamos, en cierto orden hasta más o menos 1965, pero que de 1966 al 72 ya va a tener otra dinámica. La crisis institucional, especialmente la crisis de presupuesto que se viene referenciando básicamente desde la caída del gobierno de Rojas Pinilla, aunque hay unos llamamientos por unos mayores apoyos durante su gobierno, se van a ir incrementando a finales de la década de los 60. Va a ir, llamémoslo así, como en increciendo. Y la crisis institucional en términos económicos y de apoyo a los diferentes sectores de las artes que se han ido consolidando y que han ido abriendo diferentes circuitos va a ser cada vez más evidente. En resumen, el periodismo cultural nos permite tener una fuente de información que evidentemente es necesario contrarrestarlos con otros tipos de fuentes cuando uno quiere hacer, por ejemplo, historia o historia del arte en Colombia, pero que es una fuente maravillosa para poder ver actores, agentes, circuitos y cómo se va modificando estas dinámicas y las relaciones, llamémoslo así, a lo largo del tiempo. En 1955,
como estamos terminando, ¿no? Hoy es nuestro último capítulo de esta temporada. El título, a propósito, nos costó un poco ponerlo porque tiene un carácter como muy complejo, del fin de la asociatividad al inicio del Frente Nacional, que hoy queremos como precisamente matizar, como verlo a la luz de la trama de todo esto que está implicando desde 1955 en adelante hasta el 72, donde alcanzamos a articular ese archivo que tenemos de reportajes y demás del periodismo cultural. Otro título posible hubiera podido ser Expectativas, promesas, crisis y descontento. Porque es lo que normalmente hemos estado todo el tiempo rastreando. Y a propósito, la historia de la Asociación de Artistas y Escritores no solamente nos sirvió como clave interpretativa, que además también nos permite rastrear esto interdisciplinar que se está dando, también como historia de las instituciones y de esas iniciativas colectivas de artistas por asociarse en ese momento de los 50 que están pasando tantos cambios a nivel internacional. Del fin de la asociatividad y el inicio del Frente Nacional, al inicio del Frente Nacional, tiene que ver también con cómo las presiones que se están dando en el contexto internacional van a hacer que cambien los modos en que los artistas se relacionan, sobre todo ciertos artistas plásticos. ¿Qué agrupó y qué se logró en 1955 como un año de expectativas y promesas? Eso tiene como volver a este carácter optimista de 1955. Es un año clave porque, de nuevo, en ese tono de expectativa y de optimismo, están pasando muchas cosas que no por devolvernos en el tiempo, pero que sí en nuestro primer capítulo dejamos pendiente y porque hoy queríamos también tenerlo para el final y para cerrar, para marcar un contraste precisamente con ese cambio que se va a dar institucional en materia de cultura desde 1958. Hay una figura que hemos nombrado anteriormente y hoy será ese día también de nombrarlo, Aristides Meneghetti. Para Índice Cultural, él será una clave de entender 1955. Queremos presentar a Aristides Meneghetti, este crítico uruguayo, en dos versiones, en la versión del 55 y en la versión del 59, precisamente para marcar desde su escritura y desde su gestión ese cambio que se va a dar con la llegada de Alberto Lleras Camargo. Aristides Meneghetti, el impulsor del arte. En resumen, este resumen lo está haciendo Óscar Delgado, que recordemos que lo hemos mencionado como director, que además es un periodista que para ese mismo momento va a estar escribiendo para otros periódicos por fuera de Bogotá. Dice, un resumen forzosamente limitado como este no puede mencionarse siquiera todas las exposiciones de un año, pero cabe destacar como hecho de singular importancia el renacer de un pronunciado espíritu colectivo, concretado en el Movimiento Nacional de Artes Plásticas. Por primera vez desde 1948, los talentosos artistas jóvenes se aglutinan en una fuerte conciencia común y este fenómeno se produce gracias a la dinámica y férrea personalidad de Aristides Meneghetti. Inevitablemente, un fanático del arte como este historiador y crítico uruguayo encuentra también oposición, escepticismo y adversarios. Varios artistas y otros respetables personajes se sintieron lesionados en su dignidad por el proceder impulsivo y con frecuencia agresivo de un hombre poseído por su misión. Pero una gran parte de los artistas jóvenes le respetan, le admiran y se someten. Esta visión que da Óscar Delgado en la pequeña historia del Movimiento Nacional de Artes Plásticas que la historia del arte ha cubierto, es encontrar el archivo en línea del Movimiento Nacional de Artistas Plásticas, nos da a nosotros cuenta de que es un archivo del periodismo cultural que ha sido recuperado, que está ahí, que lo hemos visto citarse en otras investigaciones. Lo interesante es cómo ese Movimiento Nacional de Artistas Plásticos en cabeza de Aristides Meneghetti, quien va a ser también el responsable de la creación del búho para ese momento, para 1958, o sea, como esos momentos de Aristides Meneghetti que ha llegado a Colombia en 1954, procedente de Quito, de estar trabajando en cultura en Quito, pero también de manera muy activa en Guayaquil para el año 53-54. Lo que falta por concretar precisamente es la relación que tiene la Asociación de Artistas y Escritores con el Movimiento Nacional de Artistas Plásticos y que en ese momento de expectativas y de promesas de 1955 es importante que marquemos qué permitió. El movimiento fue un movimiento autónomo, no recibe subvenciones del erario,
Los gastos de sostenimiento se derivaron de las pequeñas cuotas de los afiliados, pagaban 5 pesos mensuales. Ese mismo apoyo económico lo vemos también en la manera como se conforma el búho. Eso es lo que a nosotras nos parece importante y es señalar que hay alguien acá. O sea, cuando hablamos de sociabilidad y de asociatividad, necesariamente hay unas personas, unos gestores que están como movilizando, como haciendo que confluyan todas estas energías. En este caso, alrededor de la asociación estará alguien como Clemente Airó, pero también estará alguien como Aristides Meneghetti agrupando como todas estas iniciativas, ya sea desde una editorial, desde una revista o en este caso desde el movimiento de artistas, pero también luego desde el búho. Índice Cultural da cuenta de esa autonomía, de esa necesidad que tenían los artistas de pagar esa cuota mensual. Sin embargo, quisiéramos hacer una lista rápida de quiénes son para ese momento del 55 los artistas agrupados. Está Jorge Elías Triana como secretario general, está Manuel Reyes, secretaria de actas está Judith Márquez, el tesorero será Manuel Reyes, el fiscal será Gustavo Barcancel, los vocales serán Alejandro Obregón, Joaquín González, Fernando Botero y Hugo Martínez. Síntesis entonces del balance de ese movimiento, que es como este brazo que le sale a la asociación, que tiene específicamente que ver con las iniciativas de artes plásticas, de ese momento tan interesante del 55, donde artistas como Miguel Sopó, José Domingo Rodríguez también están ahí al lado de Enrique Grau. Sí, aquí la clave de interpretación no es el cambio generacional, sino que precisamente la asociatividad tiene que ver con canalizar esos intereses comunes. ¿Qué logró hacer el movimiento en el poco tiempo de vida que tuvo? Porque desafortunadamente luego Judith Márquez a través de Revista Plástica va a señalar cómo se va a terminar. ¿Qué logró? Entonces logra la convocatoria del primer Congreso Nacional de Artes Plásticas, que se reunirá en Bogotá con delegaciones de todos los departamentos. Otra vez esa importancia de vincular las regiones anterior a la institucionalidad, ¿no? Siempre están preocupados y vemos las fotos de los cócteles en Barranquilla y sabemos por otros reportajes también del colombiano cómo se iba dando en diferentes regiones. Esto también tiene que ver con que los artistas entienden que la única manera de participar en políticas públicas tiene que ver con estar asociados y que no estar asociados implicaba una pérdida de oportunidades a nivel internacional. Este Congreso Nacional de Artes Plásticas incluiría densas ponencias sobre artistas plásticos en Colombia y hay también una importancia sobre la crítica y los análisis del problema social y económico de las relaciones con el Estado. También se organizó la Exposición Nacional de Artes Plásticas. Eso se hizo paralelo a la segunda Feria de Exposición Internacional de Bogotá entre noviembre 26 y el 12 de diciembre. Contó con un stand de 500 metros cuadrados decorados por los artistas del movimiento. Se ofrecerán al público 200 cuadros de pintores colombianos, que eso es algo que tiene todo que ver con lo que ahorita mencionabas de la fundación del Museo de Arte Moderno. Recordemos que la firma y la promesa del Museo de Arte Moderno de este contexto en 1955, a propósito del decreto, viene unos años antes, pero o sea, el 55 tiene importancia, es que las promesas se convierten en actos públicos, ya sea a través de un decreto o de su socialización. En el Hotel Tequendama se firmó, todos esos intelectuales firmaron la creación de este Museo de Arte Moderno. Esa Exposición Nacional de Artes Plásticas tiene que ver con que los artistas están tan comprometidos con esto que además donan obras, ya sea para que comience desde una colección o para que su venta contribuya en su fundación, ¿no? Junta directiva: Alejandro Obregón, Álvaro Rubio, Elvira Martínez, Gabriel Serrano, Casimiro Eiger. Hay plata también entrando la alcaldía de Bogotá. Hay una sinergia interesante cuando uno empieza a ver cómo la alcaldía de Bogotá, a través también de la Dirección de Extensión Cultural, empieza a aportar, ¿no? Mediante la intervención del Movimiento Nacional de Artistas Plásticos y en cooperación con este ministro que hemos mencionado, y queremos también cerrar nuestra segunda temporada volviendo de nuevo a Aurelio Caicedo Ayerbe, logró no solamente ese decreto que sigue activo, que sigue vigente y que sigue siendo el que se utiliza para los recursos para artes plásticas, el 898, también el 1868, el 1465 de 1955, que amplían precisamente el fomento a las artes plásticas, todos vigentes. O sea, lo que nosotros tenemos en el campo de artes plásticas se lo debemos a estos decretos firmados en el ministerio de Aurelio Caicedo Ayerbe y en la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla. Se organiza el Taller Nacional de Artes Plásticas en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas para llevar a cabo un plan de decoración de escuelas en todo
todo el país. La directiva así tomada por Ian Moon, los contratos a Luisa Rengifo, Relaciones Pablo Agudelo, exposición de Armando Villegas, Alicia Tafur de Villegas para ese momento estaba funcionando como tesorera. Me parece bien interesante que la historia de esta asociación también es cómo van cambiando precisamente en esa clave de internacionalización las artes. 1953 era un año clave porque es la reunión de artistas como Marcos Pina, como Ignacio Gómez Jaramillo, como Jorge Elías Triana, quienes van a fundar una galería, pero que además para exhibir sus propios trabajos, pero que están jalonando esta iniciativa de la asociación, que van a lograr ese decreto de toda obra pública que se construya, que implique más de 500,000 pesos, tenía que vincular, y ellos están empezando en clave de mural, pero también le están abriendo las puertas a otros artistas de la escultura y todo lo demás, es que estos artistas precisamente todavía siguen bajo una idea de arte nacional que los vincula de forma muy cercana al movimiento de muralismo mexicano, pero no como algo anacrónico, sino también con los cambios que se han estado dando en materias de muralismo, más bien en clave ahora de integración plástica para 1950. El movimiento muralista mexicano no es un movimiento estático, por el contrario, desde finales de los 40 nosotros ya vamos a encontrar publicaciones, reflexiones intelectuales de cómo esto tendría que ir girando hacia una integración plástica. Entonces, de nuevo, señalar que aquí lo que está pasando es que hay una manera de entender las artes que responden a un nacionalismo americanista, pero que no se ha quedado quieto, estático de la década de los 20, de los 30, sino que ha ido variando, que se ha ido adaptando, que está entendiendo las necesidades que tienen de relación internacional. Recordemos que hemos mencionado también la UNESCO, la CEPAL, y que hay una institución que hasta ahora no habíamos mencionado, pero es imposible hablar de arte en el contexto del Frente Nacional sin hablar de la OEA, ¿no? Cómo esto final de los 40 está trayendo estas implicaciones para las artes plásticas y que no solamente será índice cultural o no solamente será revista plástica, sino que hay todo un movimiento que se está entendiendo que tiene que responder a esas necesidades internacionalistas. Quisiera hacer como una invitación con todo este gran marco que tú mencionas. Y es como esta necesidad que aún hoy está presente de mirar una historia del arte en Colombia, también destacando y revisando estas otras facetas que tienen los artistas, ¿no? Vemos artistas que muchos de los nombres seguramente los reconocemos y automáticamente se nos vienen a la cabeza imágenes de sus obras. Y esto es justamente porque la historia del arte, pues obvio, ha estado enfocado en su producción plástica, pero y esta es la invitación a revisar a estos artistas también desde esos otros roles, y esos otros roles que son fundamentales en el mismo campo del arte, unos roles como agentes, como gestores, el papel que cumplen cuando se asocian, ¿cierto? Lo que logran impactar en unas demandas hacia el Estado. Tú lo mencionabas muy, muy bien en el sentido que muchas de estas demandas y aparte de todo iniciativas surgen antes de la institucionalidad misma, es decir, prácticamente que es parte de la demanda de los mismos artistas, de los mismos agentes del campo artístico que se logran consolidar unas instituciones y que ellos son individuos activos y como conjunto, como colectivo también, para que eso se logre consolidar. También que tienen una voz, no todos escriben, pero muchos de ellos tienen una voz y tienen una voz crítica o tienen una voz propositiva o tienen una voz periodística, pero que están allí. Y la prensa escrita nos ha dejado ver, digamos, como toda esta dinámica. Ya lo mencionabas con Judith Márquez en la revista Plástica número 14 de 1959, ella va a escribir un artículo directo. El gobierno no apoya el arte, ese es el título de la obra. Está hablando justamente sobre Julio Abril, sobre una situación que le ocurre a Julio Abril, pero más allá de eso, es qué es lo que ella cuestiona allí, cuál es el papel que está cumpliendo la Dirección Nacional y la Extensión Cultural, quién es la persona que está asignando, cómo se designan esas personas, y lo menciona pues muy claramente, además que hace un estudio juicioso de qué es lo que ha ocurrido con las artes por cada uno de los gobiernos y quiénes han ocupado, digamos, esos puestos. Y aquí hay algo interesante porque su posición crítica es muy sólida, es decir, no temen hablar, no matizan tampoco. Y cito,
abro comillas, ella, por ejemplo, dice lo siguiente, abro comillas. ¿Quién se encuentra en la Dirección Nacional de Extensión Cultural? ¿Por qué y cómo se hizo esa designación? No me interesa ni le interesa al arte quién sea aquel. Solo nos interesa saber si él representa algo en la vida cultural del país, si tiene idoneidad intelectual para dirigir la cultura nacional y si el artista colombiano puede esperar confiado y paciente en una normal y responsable dirección que solo busque la superación esencial. No me corresponde juzgar a una persona que no conozco en su acervo cultural, pero sí tengo el derecho y la obligación de denunciar a la opinión pública que desde Extensión Cultural Nacional nada se está haciendo que favorezca ciertamente la cultura colombiana. Sin embargo, no han sido muy acertadas las soluciones. Cada vez que se intenta resolver el problema, que no es de hombres exclusivamente, son cambiados los funcionarios mediocres por otros de igual o mayor mediocridad. Cierro comillas. Es decir, ¿cuál es el carácter que tiene una Judith Márquez, esa voz que tiene Judith Márquez, que es pública, y no es solamente ella, ¿no? También tenemos a otros artistas o otros gestores que también van a contribuir y también van a ejercer la crítica, si se puede decir. Concurren al Aeropuerto Internacional de Techo altas personalidades de la política colombiana y el candidato a la presidencia de la República, doctor Guillermo León Valencia, a despedir al doctor Alberto Lleras Camargo, quien eufórico y optimista departe con el doctor Álvaro Gómez Hurtado, momentos antes de tomar la poderosa nave que lo ha de conducir a Barcelona, España, donde ha de celebrar históricas deliberaciones con el doctor Laureano Gómez, con miras al retorno institucional de Colombia. El jefe del Partido Liberal, doctor Lleras Camargo, escogió para su viaje a Europa a la Air France, que lo conducirá seguro a su destino en busca del restablecimiento de las instituciones democráticas en Colombia, con base en el entendimiento histórico de los dos partidos. Escuchamos Despedida de Carlos Lleras Camargo para firmar la paz con Laureano Gómez en España. Archivo Señal Memoria, 1956. Entonces, si pasamos del 55 con esta expectativa y esperanza, aquí estaríamos más bien en el momento de la crisis y el descontento, ¿no? 1959 será un año clave para ese cambio que se da. Recordemos que se termina el gobierno de Rojas Pinilla, ese 10 de mayo de 1957, que entramos en ese momento de la Junta Militar, que ya señalábamos en un capítulo anterior, cómo se llama a la Asociación de Artistas y Escritores a que propongan qué debería ser la cultura, que eso es una cosa importante. Yo me hacía la pregunta si es que acaso nosotros estamos rastreando también esa dependencia de los artistas respecto de los recursos públicos. Sí, como algo crítico también. O sea, ¿por qué los artistas están dependiendo? ¿Por qué los adjetivos de abandono? ¿Por qué esta idea todo el tiempo estarle como criticando al gobierno que no da el suficiente apoyo? Que Judith Márquez lo ha dicho en una conferencia que ha dado en el 56 en Medellín, que la han invitado, y muy crítica, utiliza la plataforma que tiene de exhibición de sus obras también para dar una conferencia hablando de que el artista está en ese estado de abandono, que había artistas que estaban aguantando hambre y que el gobierno no los escuchaba de ninguna manera ni les daba soluciones después de todas las promesas que les habían hecho. Si esto tiene que ver con una historia de dependencia con el Estado. La pregunta nos devuelve a nuestro capítulo 6 y a pensar en las galerías y a pensar cómo una galería tan interesante como San Diego, con lo que posibilita en términos de una construcción de conocimiento ampliado sobre lo que serán las artes plásticas en relación precisamente a las escénicas y cómo ese lugar de laboratorio termina cerrando porque quiebra. Entonces yo como que trato de matizar que, claro, los artistas como hoy en día cuando se le hacen reclamos al Ministerio de Cultura, a las bolsas, a las becas, a los estímulos, nosotros nos vamos hasta el 50 encontrándonos que esto también se está dando, que aparece Colcultura, que luego se va a convertir en el 96 en este ministerio, pero que si hiciéramos un recuento de los reclamos, se sigue reclamando lo mismo. ¿Pero por qué se sigue reclamando lo mismo? También tendríamos que entonces entrar a pensar en este carácter privado del mercado del arte que ha posibilitado. O sea, si no es lo público, pero tampoco es lo privado en términos de mercado, pues ¿qué le queda al artista? Otra voz crítica a propósito de nuestro hacer docente es Aristide Meneghetti. Aristide Meneghetti fue profesor, por eso lo traigo a colación, fue profesor de la Escuela de Bellas Artes, eso me interesa muchísimo.
Además, ha estado dictando cursos en Cali y también en Medellín. Ha vivido un año en Medellín. Para 1959, ese gestor, este impulsivo gestor que atemorizaba a algunos artistas con su carácter tan radical respecto de esa misión que trae, que viene de haber generado debates también en Guayaquil. O sea, como que a donde llega Aristides Meneghetti, la prensa recoge el debate que está causando, que es un gestor que también tiene claramente una idea específica de lo que debe ser el arte americano, el arte latinoamericano para ese momento, que no tiene nada que ver con esta cuestión tampoco anacrónica que ya antes habíamos mencionado, sino que está pensando más en síntesis, está pensando en cómo dialoga y está siendo como coherente con otros autores que están entendiendo cómo el arte propio de la región, esta idea de una mirada propia, una mirada sobre lo propio, dialoga fluidamente con lo internacional y genera un tipo de síntesis que hace que no se desconozca ese carácter autónomo, por ejemplo, de las artes precolombinas, como de ese momento tan clave. Para este momento va a ser extensamente utilizado a nivel internacional como bandera del país, y que Meneghetti está haciendo ahí, bueno, todas estas relaciones en mesas, en ciclos de conferencias. Hay un texto de 1959, casi que al tiempo con ese texto de Judith Márquez. Este texto es del 23 de junio, donde Meneghetti publica, y en este caso estamos leyendo, es El espectador vespertino, cómo funciona la máquina gigantesca de Gómez Sicre, de lo que está hablando, y a mí me parece inédito de todas las maneras posibles. Un texto de 1959 de un crítico de arte, profesor de Bellas Artes, de Historia del Arte, que esté desentrañando como lo que pasaba para ese momento con esa máquina de Gómez Sicre. Recordemos, y para las personas que nos escuchan que desconocen quién es José Gómez Sicre, este abogado cubano que va a estar muy activo desde la década del 40 precisamente, desde finales de la década del 40 precisamente en esa relación de la OEA, de esta Organización de los Estados Americanos, que va a tener a Alberto Lleras Camargo como presidente en 1948, las relaciones de Lleras Camargo con la familia Rockefeller. Varias investigaciones han salido paralelas a esto. Sin embargo, todas estas investigaciones son posteriores, tuvo que pasar mucho tiempo, estamos hablando de 20 años para acá, en que muchos de estos documentos de cómo funcionó esta unión, esta seccional de la Unión Panamericana, ¿no? Este panamericanismo en clave de la OEA para este momento, las implicaciones políticas tan complejas que trajo para algunos artistas latinoamericanos, que lo que va a hacer precisamente, y es lo que hace en este artículo Meneghetti, es desentrañar en qué consiste. La clave del cambio entonces es un artículo largo, no vamos a citarlo porque es muy extenso, o sea, leerlo completo, simplemente pensar cómo está organizado. Él propone unas pruebas concluyentes y sobre todo me interesa señalar que esto se está dando en el Búho alrededor de unas mesas redondas. No es las primeras mesas redondas que suceden en el Búho, sino que a mí me interesa mucho imaginar esa escena de este lugar. Acordémonos que el Búho para 1958 va a estar ubicado en esos sótanos de la Avenida Jiménez, donde quedaban también desde hace muchos más años antes las galerías de arte, que es un lugar que el distrito le ha dado en esa colaboración entre lo distrital y lo nacional, y se están dando unas mesas, un lugar donde se daba teatro, exposiciones, unos talleres experimentales, pero que además se están dando estas discusiones. Y lo que dice Meneghetti, que también ya ha dicho antes en un texto que va a ser publicado en el Diario del Pacífico para también 1959, a propósito de su estadía en Cali, es que logra señalar cómo funcionaba esa gigantesca máquina. Gigantesca máquina en el sentido en que ha diseñado cómo validar a unos artistas y cómo dejar por fuera a otros artistas, cómo invitar a unos artistas y cómo excluir por completo a otros. Quienes quedan excluidos, desafortunadamente, son esos artistas de la generación de Jorge Elías Triana, de Ignacio Gómez Jaramillo, que para el momento pues van a ver cómo entra en crisis la manera como son representados. Y me interesa señalar a Ignacio Gómez Jaramillo porque lo encontramos en 1955 revestido de dignidad como director de la Asociación
Asociación de Artistas y Escritores Nacionales, y lo vamos a ver en unos textos del 59 exigiendo que se les respete y exigiendo que se les respete en nombre de otro grupo de artistas. Imaginar qué significó esto en términos de sociabilidad y en términos de asociación. El artículo de Meneghetti pasa por pruebas concluyentes, por señalar en qué consiste esa política inteligente y enmarcar cómo específicamente el evento de la Bienal de Sao Paulo, la quinta Bienal de Sao Paulo, será el momento en donde las relaciones que habíamos visto de cordialidad, independiente de lo generacional, se rompen y entra, es más, un contexto de competencia. En esa competencia que está marcado, pues está marcado quiénes existen, quiénes sobreviven, quiénes tienen visibilidad y reconocimiento, quién recibe una crítica apropiada, que la historia del arte a propósito y afortunadamente en un carácter crítico ha señalado, y quienes han quedado por completo desaparecidos. Pues eso también tiene que ver precisamente con ese cambio que se va a dar para ese momento del Frente Nacional. Llama la atención aquí y es que en ese rol crítico o en ese rol de gestores o en ese rol periodístico que varios artistas van a empezar a cumplir, es básicamente el ejercicio de una ciudadanía. Es básicamente la responsabilidad como ciudadanos en ejercicio y activos. Algo que a veces uno se puede cuestionar en nuestra época contemporánea, justamente cómo opera ese ejercicio responsable frente a las instituciones. Sí, de acuerdo. Y volviendo sobre esos años tan de inicio, que creo que eso es lo que marca nuestro título, porque lo que tú estás diciendo nos obliga a pensar que no se puede tampoco en bloque hablar de Frente Nacional, ¿no? Son estos primeros años los que nosotros vemos unos cambios radicales. Pero quisiera devolverme al jueves 11 de agosto de 1960, el manifiesto de 26 puntos que lanza el grupo de Gómez Jaramillo, que también, de nuevo, volviendo sobre la dignidad que la historia del arte también le debe a estos artistas que fueron dejados al olvido y que además fueron juzgados negativamente, que perdieron por lo que ellos habían gestionado. ¿Cuánto de gestión pública debería aprender un artista hoy en día en su formación profesional? ¿Cuánto de relaciones públicas debería también entender que por ahí pasa también la práctica artística? La historia que nosotras para esta segunda temporada logramos articular es la historia de cómo los artistas producen arte juntos, a propósito de debates completamente contemporáneos. Nosotros en Colombia difícilmente tenemos una historia del genio creador individual y retraído en su taller, o que crea y produce desde una esfera completamente individual. Por el contrario, todo el tiempo estamos viendo cruces que tú ya también señalabas. En este texto de ese manifiesto, y que me encanta, recordemos que Gómez Jaramillo ha ejercido también la crítica, la escritura, que él no tuvo ningún reparo en responderle a Marta Traba, también desde la prensa, el periodismo también nos da cuenta de ese contrapunteo en términos críticos, pero particularmente en estos 26 puntos que se pueden resumir en exigimos dignidad. Hay un párrafo que me llama la atención y es la respuesta que tiene el ministerio. ¿Por qué están en este momento los artistas afiliados con Gómez Jaramillo, asociados a este tipo de sociabilidad que ya no es la institucional, sino que tiene que ver precisamente con más una sociabilidad entre grupo de amigos, de cercanos, de pares, pero también de quienes han visto vulnerados sus derechos? Quienes están alrededor de Gómez Jaramillo están exigiendo que se les respete, pero se les respete específicamente por la participación de la Bienal de México. Marta Traba ha elegido a unos nombres para representar a Colombia, que obviamente serán estos nombres que vemos una y otra vez validados a través de lo institucional del Museo de Arte Moderno, pero sobre todo validados internacionalmente: Obregón, Botero, Bideman, Ramírez Villamizar. La figura de Grau entra y sale de estos grupos, Grau seguirá. Eso nos parece particular y tan interesante de la figura de Enrique Grau, porque Grau acordémonos que está habitando ese mundo de las artes escénicas y que está entrando y saliendo precisamente de estos grupos. En ese texto del 60 se reseña cómo el ministerio, por su parte, hizo saber que como entidad oficial no tomaba bando, y aquí hay una palabra que me sorprendía en ese texto del 60, en la guerra entre artistas. Esto es un cambio radical. Nosotros no nos habíamos encontrado antes esta noción de una guerra entre artistas. Esa guerra entre artistas precisamente tiene que ver con esos eventos internacionales y que tiene que ver con el reparo de quién y cómo se elige. Revista Plástica también ha dado cuenta de que se elige supuestamente a nombre de la asociación o a nombre de unos críticos, y cómo ellos nunca supieron quién era el que estaba eligiendo. Precisamente
precisamente que tiene que ver en ese funcionamiento de la máquina gigantesca que Meneghetti ha denunciado en el año 59. Dice también ese texto, la señora Traba declaró, abro comillas, que ella había consultado a los 4 escogidos, quienes la autorizaron para decir que ellos no irían a la Bienal. Agregó, para cualquier exposición en el exterior, así sea en México o en el Congo, debe buscarse la mejor obra. No tengo interés en que la polémica siga adelante y por mi parte creo que no continuará. Sin embargo, estoy segura de que los leones seguirán pidiendo cristianos y tendremos que seguir suministrándoselos. Al ir al grupo de Gómez Jaramillo, lógicamente los otros 4 pintores tenían que prescindir del viaje. Y estamos viendo que hace unos años antes, Obregón y Gómez Jaramillo están juntos jalonando un proyecto de asociatividad que beneficiaría a todos los artistas y en cambio acá la cosa está cambiada por completo y de nuevo aparece esta figura institucional y esta protagonista pues que extensamente ya ha sido referenciado también en ese carácter crítico, en ese momento de esta persona, de Marta Traba. Entonces, estas disputas marcaron el tipo de internacionalización de las artes plásticas que, como ya vimos, se da en medio de las tensiones que superan la obra y la vida de los mismos artistas y que en realidad tiene que ver con las políticas de la Guerra Fría, como lo mencionabas, y el tipo de gestión que la caracterizó. ¿Significan entonces el fin de la sociabilidad? La respuesta afortunadamente es no. Sin embargo, lo que la historia del arte ha reseñado y articulado como relevo generacional entre el grupo de Gómez Jaramillo, Jorge Elías Triana y esta generación de Obregón, en realidad es efecto de esa desafortunada vinculación de agentes que, como José Gómez Sicre y el campo cultural en clave de la OEA y de este terror ante el comunismo, determinó para la región y los efectos particulares que esas políticas internacionales tuvieron en Colombia, dada la vinculación que para esa época se da con Marta Traba. Y esto también merece una nota de pie de página a propósito de la investigación de Ruda Acuña, que advierte las diferentes etapas en la vida de esta intelectual, ¿no? Marta Traba también tiene la posibilidad de equivocarse y luego, no respecto de esta generación de artistas, pero sí cambiar su enfoque más adelante en su obra. La sociabilidad continúa en los 70s, las fiestas en la colina de la deshonra que hablamos en clave precisamente de ese desfile de modas y de sociabilidad también continúan. Sin embargo, su historización obliga a las y los investigadores a separarlos de acuerdo al tipo de objetivo común y práctica que los vincula colectivamente. Casi que la clave de la asociatividad y de la sociabilidad va a estar en clave política. El partido político, la afiliación política de los artistas, los intereses que alrededor de unos partidos políticos empiezan a volverse cada vez más como un criterio de exclusión o de vinculación, va a ser lo que determine en parte ese nuevo tipo de sociabilidad. Ejemplo de esto son las investigaciones sobre el arte de los 60 que abordan las regiones, en especial lo que está pasando en los festivales de vanguardia en Cali, que están extensamente cubiertos, investigados, y lo que alrededor de las artes gráficas se está dando también de forma paralela al crecimiento y fortalecimiento de un circuito especializado. No olvidemos que para estas épocas el dibujo, la gráfica, está teniendo un tipo de circulación y de visibilidad internacional que hace que muchos artistas que antes estaban creando desde Bogotá y que no pertenecen a esta generación que está recibiendo la vinculación o la invitación directa a bienales como la de Sao Paulo, esa quinta Bienal de Sao Paulo tan crítica, o lo que está pasando con la Bienal de México que acabamos de citar con Gómez Jaramillo, en realidad se han ido hacia las regiones y a regiones precisamente como el Valle del Cauca, como Cali, y están trabajando de nuevo como colectivo, estamos probando, nos obligaría, pero insistimos, está cubierto en investigación, como artistas plásticos están trabajando al lado de Santiago García, están produciendo este tipo de vanguardia que tiene que ver con ese carácter interdisciplinar. Entonces, la historia del arte que vincula o que privilegia la creación del artista individual en clave biográfica resulta desafortunada, precisamente porque, como lo decías, invisibiliza dicha sociabilidad. Nosotras, terminando de revisar esos artículos claves para esta temporada, nos preguntábamos qué pasó entonces con la
AEAC para 1970. Y nos encontramos en el periódico El Tiempo del martes 20 de octubre, página 2, un reportaje que decía: Sociedades de Escritores eligió nueva directiva. La Asociación de Escritores de Colombia efectuó su asamblea general anual el pasado jueves 13 de octubre para elegir una nueva junta directiva, discutir la reforma de los estatutos. La asamblea fue presidida y van a comenzar a darnos unos nombres. Nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿es la misma asociación? Sí, es la misma asociación. Pudimos establecer que es la misma asociación porque quien está ahí de nuevo en la junta, quienes permanecen en la junta directiva, será Dora Castellanos, la poeta que habíamos mencionado en anteriores capítulos. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que esta sociedad de escritores se separó por completo por intereses y por objetivos de los artistas y han creado y han fortalecido. ¿Qué está pidiendo para estos momentos la sociedad de escritores? Con esta nueva junta directiva están resolviendo sus propios problemas de crisis presupuestal y están exigiendo que algo pase en términos de una feria del libro, que se creen también presupuestos públicos que patrocinen, que ayuden con la publicación, no solamente a través de concursos de cuento y de libro, sino que se articule realmente una política editorial que les permita subsistir. La fiesta va a empezar y el pueblo canta y baila sin parar. La fiesta va a empezar y el pueblo canta y baila sin parar. Mi pueblo se ha quedado sin pescado y la carne en el mercado racionada está. Los cerdos y gallinas van de huelgas, los borrachos van de juerga y los niños a rezar. ¡Aprisa, aprisa! El cura llama a misa. Las comadres con sus suegros, todos con vestidos negros, se apresuran por llegar. Y yo que ando sin trabajo, con el pelo alborotado, me voy al parque a observar. Escuchamos Así es mi pueblo, de Luis Gabriel, de 1973. Tal vez de esas últimas voces tan colectivas y tan activas en términos de esa responsabilidad ciudadana la tenemos en Voz Proletaria, del 24 de febrero del año 72, donde ellos titulan un texto que se denomina Nuevo atentado oficial contra la cultura. So pretexto de ayuda al deporte dictan decreto regresivo que censura el teatro. Esto es algo interesantísimo porque lo que estamos viendo aquí es una tensión por muchos frentes. Uh-huh. Lo que había ocurrido es que se conglomera las actividades culturales con las actividades deportivas. Nosotros pensaríamos que una situación como esta ya es un poco superada, pero recordemos que no hace mucho tiempo en un periódico también, un periodista comparaba los ingresos de un partido de fútbol con los ingresos a los museos, comparación por lo demás desafortunada. Dudo que haya conocido que en el año 72 estaban un poco en la misma situación. Pero justamente el debate y la voz que se levanta en el año 72 es como si no aprendiéramos realmente. Hay como un cierto desconocimiento y como porque se repite un poco la misma situación. Es que se ha conglomerado justamente los espectáculos de deporte con los espectáculos culturales y se dan unos decretos para poder reglamentar cómo se deben hacer estos espectáculos públicos. En ese sentido, el teatro tendría que cumplir con una serie de requisitos que evidentemente, y esa es la lectura que se hace sobre la censura, porque básicamente va a ser imposible que para hacer una obra de teatro pues se cumpla como con todos los permisos. Esos permisos pues es para poder utilizar el lugar, qué es lo que se va a hacer, es decir, que hay un cierto control estatal sobre lo que va a implicar una producción teatral. La Corporación Colombiana de Teatro de Bogotá en el año 70 empezó a hacer varias actividades que llevaron a que se hicieran unos cambios en los decretos y en esos decretos se va a separar los espectáculos públicos, que podríamos decir que es justamente el ámbito deportivo, entre otros, para la época era el ámbito deportivo. Hoy por hoy también tenemos otro sentido, ¿no? Sí. También hoy por hoy es, digamos, involucraría también los conciertos y digamos, otro tipo de espectáculo, pero para la época se están refiriendo es al deporte y separar en el decreto los espectáculos culturales. Esto es interesante porque Voz Proletaria empieza a decir que
básicamente toca enseñarle al propio Estado los indicadores que ellos mismos tienen al utilizar las estadísticas del boletín que tiene la Biblioteca Luis Ángel Arango y los informes del propio gobierno del DANE para enseñarle al Estado que un espectáculo cultural abarca justamente el teatro, pero también el concierto, las danzas, los cineclubes y que pues evidentemente hay como unos mínimos que deben ser respetados, que de lo contrario al incorporarse dentro de este decreto pues básicamente se entra en una censura. Y critican, abro comillas, ¿o es que se trata de acabar con cultura para fomentar coldeportes? Indica justamente que la histórica batalla que libró la Corporación Colombiana de Teatro en Bogotá en el 70 para poder separar lo que son espectáculos públicos, ahora al parecer tocaba darla a nivel nacional justamente para poder proteger la producción del teatro experimental que se hace en las calles, el teatro universitario que no se hace, digamos, en los lugares convencionales y los teatros de aficionados o los teatros obreros, los grupos de danza, los de los músicos, y termina justamente indicando que esto es como una nueva intentona de acabar y liquidar las iniciativas culturales por todo lado, básicamente. Y mencionan justamente y terminan con esto, abro comillas, que nadie se llama al engaño pensando que esta maniobra no le toca. Cierra comillas. El gobierno nacional no hizo fraude. Yo, personalmente, Carlos Augusto Noriega, ministro de gobierno de esa época, no hice fraude. Pero la verdad es que hay una serie de datos dramáticamente interesantes. Ponen a la gente a pensar en eso y se lo voy a resumir muy rápidamente. Tenga en cuenta este informe. Eran 22 capitales de departamento, en 17 ganó Rojas. De las 20 ciudades electoralmente más importantes, también en esas 20 ganó Rojas. Al punto que en esos municipios, es decir, 22 y 20, 42 sobre los 920, Rojas alcanzó a poner una mayoría de más de 161.000 votos. Pudo haberlo habido y pudo no haberse extremado la vigilancia de esos escrutinios al punto de que de pronto en esos pueblos periféricos pudo cometerse una adulteración de la realidad electoral. Yo no hice fraudes. Escuchamos a Carlos Augusto Noriega. ¿Hubo fraude en 1970? Archivo Señal Memoria. Y es que pensar qué ha pasado con el teatro popular. Es que recordemos que el teatro popular está empezando en 1961 con una idea clarísima que lo veíamos con Gabriela Samper. Que se hace en barrios. Exactamente. Se hace en la calle. Esta unidad móvil que puesta por el mismo distrito que abría el acontecimiento teatral para los barrios obreros, que entendía, lo leíamos con Dina Moscovici, la posibilidad que tiene el teatro de acercar a las masas a este tipo de teatro de vanguardia, de un tipo de teatro que implicaba todo un reto intelectual, pero que ella veía el valor que estaba ahí y que para ahora, este momento, 70 y 72, estamos viendo cómo se está regulando. Esa relación entre las artes escénicas como artes populares que van a dar lugar a la creación también colectiva, grupal del teatro popular precisamente de Bogotá, ese TPB con Jorge Alitriana y este grupo tan cercano a Gabriela Samper, para la década del 70 tiene una versión también, es como si un grupo de artistas plásticos alrededor del taller de artes gráficas que dirigieron Arango y Zárate estuvieran activando precisamente lo que una década antes se está dando en términos de teatro popular. Recordemos que ese teatro popular incluía artistas plásticos, que no era una escena separada, que es una escena interdisciplinar y que la escena de alrededor de este taller de artes gráficas vuelve y nos pone en esa noción de asociatividad y de sociabilidad, pero que los intereses han cambiado porque ahora hay que defenderse, hay una cuestión reactiva, porque precisamente la posibilidad de acceder a la calle y de este lugar común del espacio público, pues claramente se está viendo imposibilitado, ¿no? Y que es paradójico, ¿no? Cómo además ellos impulsan una idea de una institucionalidad desde los 50, pero cómo esto se va transformando al sentir prácticamente que ese Estado se convierte un poco en el enemigo al tener unas políticas contradictorias a la larga. Lo veíamos en esa dinámica arte-deporte ahora y antes artesanía
arte también como unas políticas contradictorias que también perjudican el mismo campo que se ha fomentado para ser consolidado. Sí, y como ir cerrando y ya también despidiéndonos de esta segunda temporada, trayendo otro artículo en este caso, precisamente pensando en Lucy Nieto de Samper con Un olvidado de Colcultura, el actor. ¿Qué le está pasando? Que es increíble. Nosotros acabamos de ver inaugurada un movimiento de artes vivas en Bogotá y escuchando a agentes como Fabio Rubiano en relación con la alcaldía de Bogotá, con esta Secretaría de Cultura, tratando de volver al teatro ese lugar increíble que tuvo de participación, de visibilidad internacional. Para este momento de Colcultura, obviamente esto es anterior como a todas estas políticas que también han sido gestionadas por actores. Dice algo Lucy Nieto que me interesa mucho casi que como un cierre para esto que hemos hablado del papel de las gestoras, de las mujeres que escriben como Judith Márquez, de otras que nos acompañaron en esta segunda temporada, pero volver sobre el periodismo cultural con un dato que nos puede servir de cierre para esas políticas y ese papel de la gestión. Dice después del título Un olvidado de Colcultura, el actor, abro comillas, si se juzga al Instituto Colombiano de la Cultura por los informes que emite a través de los boletines periodísticos, se puede afirmar que la labor que realizan es eminentemente asistencial y paternalista, un poco al estilo de las señoras caritativas que reparten mercados en los barrios pobres. Que es durísima y volvemos otra vez a la pregunta por la dependencia de los artistas, de este sector de los artistas, de los dineros públicos, y tal vez el problema estructural ha sido el tipo de política pública de corte asistencialista. Y es Lucy Nieto la que nos da como esa mirada muy crítica, en este caso sobre el estado de abandono en el que estaban viviendo los actores. Además, actores que han tenido que hacer 2 huelgas, porque acordemos que el impulso de la televisión va a hacer que de un momento a otro ellos digan, espérese porque nuestros derechos están siendo vulnerados. Los artistas para ese momento estarán defendiendo, sí, pero sí, no sé, hay una cuestión en ese cambio de la asociatividad y de la sociabilidad que definitivamente sí tiene ahora al Estado como un enemigo y que sí se radicaliza comenzando esa década del 70, precisamente con lo que tiene que ver, y que no es casualidad que hayamos visto que a quien le roban las elecciones, de acuerdo al audio que acabábamos de escuchar, es precisamente a Gustavo Rojas Pinilla, que pasará a la historia como un presidente, además de todo lo que ya se ha dicho, que extendió cierta ayuda social, ¿no? Como que muchas personas salieron de la pobreza para ese momento, además de las bondades que hemos visto en su inicio de gobierno con el Ministerio de Educación a cabeza de Aurelio Caicedo Ayerbe. Terminamos. Gracias por habernos acompañado. No se desconecten sin antes escuchar lo que tenemos por delante. Nosotras nos encontramos y esto es algo que queremos invitarlos cruzando todos nuestros dedos para que podamos. Nosotros, este podcast vive también del financiamiento público, de las becas que nos hemos ganado, de apostarle también a creer que es posible a través de estas becas. Somos beneficiarias de eso, también nos permite ser críticas de eso. ¿Qué nos queda por delante? Nos queda de estas décadas esa noción que aparece de lo folclórico. Tenemos que prestarle muchísima atención y sobre todo a los cambios que hay respecto de un arte nacional en tiempos de ideología del desarrollismo y sobre todo en nuestra gran vinculación como profesoras de historia del arte, como personas que están interesadas en esa historiografía del arte en Colombia. El papel que va a ocupar la artesanía, la mirada sobre lo artesanal en paralelo a una artesanía culta. Y esto porque estamos comprometidas con aportar luces desde la historia del arte que nos permite el periodismo cultural para estos nuevos ecos de artesanía y del uso de productos, objetos, obras producidas por comunidades que no necesariamente pertenecen al campo de las artes plásticas, pero cómo se vinculan artistas plásticos cada vez más trabajando con artesanas y artesanos. Esa invitación que nos está haciendo el mismo contexto de circulación de las artes plásticas contemporáneas en Colombia tiene en el periodismo cultural de estas épocas unas claves interpretativas importantes.
Seguiremos utilizando nuestras fuentes de periodismo cultural como parte de nuestro trabajo interpretativo y de nuestro trabajo de guión para los podcasts y destacando sobre todo el papel de las mujeres en cualquiera de los roles que estén funcionando. Muchísimas gracias por escucharnos a todos y los esperamos en nuestra tercera temporada. Este podcast se realiza gracias al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como parte de la beca de investigación en artes en la categoría interdisciplinar 2024. Investigación de Isabel Cristina Díaz. Invitación especial a Paula Matiz. Asistentes de investigación Dana Camacho y María Sofía Barreto Mejía, con el apoyo de Gabriela Díaz. La música, grabación, edición y masterización está a cargo de Irman Music. Diseño de la imagen José Ruiz. Esto es Escritoras Ocultas.